Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más del podcast Movimiento Poderoso. En el capítulo de hoy os voy a explicar cómo todos tenemos un tiburón en la piscina. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos ahí un depredador dando vueltas que nos mantiene al acecho, que consideramos un peligro, pero que en el fondo es lo que hace que movamos el culo. Pero antes de seguir con esta historia, por favor, quiero pedirte que si no te has suscrito aún, que te suscribas, porque eso es lo que más valora YouTube a la hora de mostrar un vídeo a nuevos clientes, y es que el canal tenga muchos suscriptores. O sea que si te gusta este vídeo y crees que le puede servir a alguien y el mensaje es importante que llegue, con ese pequeño gesto de suscribirte me ayudas un montón. Ahora sí, ¿cuál es la historia del tiburón en la piscina? La escuché hace poco y me fascinó. Resulta que en Japón, que comen mucho sushi, pues el pescado, eso sí que lo había visto yo en un documental, que el pescado cuando lo pescan no lo matan y lo congelan y lo traen congelado, como pasa en algunos barcos, ¿no? Sino que mantienen el pescado vivo y lo llevan en piscinas vivos hasta el puerto, ¿vale? Pero se dieron cuenta que los pescados que pescaban y que ponían en piscinas vivos, pero si no se movían, luego cuando ya los cocinaban y así, tampoco estaban tan buenos como si fueran frescos del todo, ¿vale? Es como que el no hacer ejercicio, el estar unas, no sé, semanas, meses, no sé cuánto tiempo estaban en las piscinas de los barcos, hacía que se apalancaran y entonces pues debían crear grasa, no sé exactamente. Total, ¿qué decidieron los japoneses? Que en las piscinas de los barcos donde metían el pescado que acababan de pescar, pusieron un tiburón. Y entonces, ¿qué pasa? Ese tiburón era un depredador para esos peces y los mantenía todo el rato moviéndose para escapar del tiburón. Vale, seguramente el tiburón se comería algunos, pero los que llegaban vivos y llegaban, digamos, frescos, llegaban activos. Vale. ¿Por qué me ha gustado tanto esta historia? Porque en el fondo todos tenemos un tiburón en la piscina, que es un tema que consideramos un peligro, pero que en el fondo es lo que nos hace movernos, el tema que nos hace mover el culo, el tema al que tenemos que agradecer que nuestro proceso de sanación y de crecimiento personal. Y entonces ahí te tengo que explicar el mío, porque mi tiburón, durante mucho tiempo yo pensaba que mi tiburón era mi ex marido, el padre de mi hijo. No sé si te he hablado alguna vez de él, por Instagram seguro que sí, no sé si aquí en YouTube ya lo he hecho. Bueno, yo me divorcié cuando mi hijo era muy pequeño, ¿no? Y entonces durante bastantes años, como 4 años, sí, porque esto fue hacia el 2008, así yo me divorcié en el 2004, estuve que tenía a ese depredador alrededor de mí todo el rato y yo me mantenía en tensión y estaba como en peligro porque no sabía por dónde me iba a salir. O sea, por ejemplo, teníamos, ¿no?, los fines de semana alternos. Si yo hacía algún plan un fin de semana, él el día antes o el mismo día, que tenía a lo mejor que venir a recoger a mi hijo, pues yo qué sé, el viernes a las 5 de la tarde, pues a las 4:30 me llamaba y me decía que no podía, que ese fin de semana le había salido, no sé, un viaje, cualquier cosa. Entonces me desmontaba todos los planes. Entonces yo estaba en tensión, que no sabía si ese fin de semana podría hacer lo que no me podía comprometer con según qué cosas, si simplemente era un plan con otras amigas o así, pues llamaba y lo anulaba, pero a veces eran otras cosas como más importantes. Total, que yo llevaba ya 4 años y yo ya no podía más. Y yo tenía el tiburón ahí alrededor todo el rato y yo no podía más. Y una amiga, estábamos un día, precisamente ella me acompañó al sitio donde yo estaba esperando para que el padre de mi hijo me lo trajera, me tenía que traer a mi hijo. Y él, me acuerdo perfectamente que era en Girona porque lo tenía luego que llevar al médico. Y estaba esta amiga mía allí conmigo ayudándome, ahí esperando, y no venía, no venía, no venía, no venía. Y nos estuvo esperando, pues yo qué sé, 2 horas, no sé, no me acuerdo muchísimo. Cuando llegó, yo estaba con un ataque de nervios, os podéis imaginar, no solamente por la espera, sino porque también había hecho esperar a mi amiga. Bueno, cuando por fin ya tuve a mi hijo conmigo, llevamos al médico, se pasó todo, esta amiga me dijo: María José, conozco a una señora que hace unos masajes. En aquel momento me dijo masajes. Yo creo que si me hubiera dicho otra cosa, no hubiera ido, ¿no? Resultaron que esos masajes no eran masajes de fisio normal, como os podéis imaginar.
eran masajes energéticos que no era bien Reiki, era otra técnica llamada MF Balance, creo que todavía se practica, bueno, es una técnica americana, bueno, eso es lo de menos, ¿no? La cuestión es que esta señora, aparte de que yo fui a hacerme esos masajes, porque esos masajes lo que hacían era reconstituir el aura, la rejilla electromagnética, vale, luego me dijo, tengo unas sesiones de grupo los sábados por la mañana donde trabajamos temas de crecimiento personal y estaría muy bien que vinieras. Claro, a mí, de entrada, esto me dio como mucho palo, por varios motivos, claro. El primero, acordaros, antes no había Zoom, estoy hablando del año 2008. Yo no sé si el Zoom estaba inventado o no, pero yo el Zoom no lo descubrí hasta el confinamiento, hasta el 2020. Vale. Total, que tenía que coger el coche un sábado por la mañana, madrugar, porque las sesiones eran bastante temprano, llegar a la ciudad, yo estoy a una hora casi de Girona, llegar a la ciudad, aparcar, bueno, con todo lo que conllevaba. Y luego, en esas sesiones, yo no conocía a nadie, porque mi amiga iba, pero a otras más, otro grupo más avanzado, digamos, llevaba más tiempo. Estaba sola, no conocía a nadie. Claro, tener que desnudarme y tener, metafóricamente, desnudarme espiritualmente por dentro, ¿no? En mis temas, explicar delante de todos los demás. Al principio se me hacía un mundo. Y luego era una persona la persona que lo guiaba, era una persona muy espiritual. Y yo os aseguro que en el año 2008 era la persona menos espiritual de este planeta. O sea, yo no me creía nada, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasó? Yo no me creía nada, nada de lo que decía aquella señora. O sea, yo pensaba que el grupo estaban un poquito para allá, sinceramente. Pero, ¿qué pasó? Que yo empecé a mejorar. Pero no solamente empecé a mejorar yo, claro, empezó a mejorar mi hijo, porque todas las cosas que, digamos, yo consideraba negativas del padre de mi hijo, claro, las sufría mi hijo. Eso después lo supe con la sistémica, ¿no? Si un niño, un hijo, es 50% de su padre, 50% de su madre. Entonces, cada vez que yo criticaba a su padre, cada vez que yo decía algo malo de su padre o me enfadaba con su padre, por mucha razón que yo quisiera creer que tenía, ojo, ¿vale? Pero eso le hacía daño a mi hijo. Yo en aquel entonces no tenía el nivel de conciencia para darme cuenta de eso. Yo solamente sabía que yo estaba mal y que mi hijo lo somatizaba, cuando era pequeño lo somatizaba en enfermedades físicas, sobre todo de la piel y bronquitis, etcétera. Cuando llegó la adolescencia, lo empezó a somatizar, ¿cómo? Pues con la rebeldía adolescente, poniéndose en riesgo, poniéndose en peligro, saltándose todas las normas habidas y por haber, etcétera. Entonces, ¿por qué os he explicado todo esto? Porque, ¿qué es lo que realmente era muy potente de aquellas sesiones? Que eran en grupo. Y que yo estaba reticente, tal vez en una sesión individual, pues no me hubiera abierto de entrada, porque yo no creía en nada, digamos, esotérico, ni espiritual, ni nada. Pero ¿qué pasa? Que si yo al principio en las sesiones no compartía mucho, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque el resto del grupo sí que compartía. Y luego yo me daba cuenta de que había cosas de que, ostras, esto que le pasa a esta persona, a mí también me pasa. Ostras, esto que está explicando esta chica con su ex marido, a mí también me pasa. El grupo lo que tiene, aparte de que luego, cuando ya te conoces, cuando ya se crea la energía, es un apoyo emocional y energético, no lo olvidemos, el grupo apoya energéticamente el crecimiento de las personas, pero además es que cuando al principio nos cuesta abrirnos, en el grupo sanamos por resonancia, aunque no abramos nuestro corazón a explicar nuestro tema. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los talleres de constelaciones, cuando la persona viene solo de representante, que no va a tratar su tema, pero igualmente sana alguna cosa, porque por resonancia, como todos estamos conectados, pues todos sanamos. Bueno, pues estuve en aquel grupo de crecimiento durante tranquilamente 10 años. Ahora no recuerdo cuando dejé de ir a aquellas sesiones, porque ya la persona que lo llevaba ya era mayor y se jubiló, y etcétera. Pero estando en esos grupos de crecimiento, claro, yo fui quitándome capas. Yo fui dándome cuenta, entre otras cosas, que me fui dando cuenta de que lo que yo creía que era un tiburón, pues a lo mejor no lo era tanto. Claro, a lo mejor yo pensaba que el padre de mi hijo era mi tiburón en la piscina,
pero cuando empecé a hacer un poquito de crecimiento, especialmente de constelaciones, me di cuenta que a lo mejor yo también era un tiburoncito en la piscina de él y no me había dado cuenta, ¿eh? Porque siempre cuando tenemos un conflicto, siempre creemos, obviamente, que la razón la tenemos nosotros, obviamente. ¿Por qué te explicaba todo esto? Pues porque quiero que reflexiones cuáles son tus tiburones. ¿Cuál es tu tiburón? A lo mejor es tu jefe en el trabajo que consideras que te hace la vida imposible. Tal vez sea, no sé, tu ex, ese es muy típico, el padre de tus hijos. ¿Eh? Tal vez tu tiburón sea tu madre, tu suegra, esa es bastante más típico. Ahora que también te hago un pequeño spoiler, si consideras que tu suegra es tu tiburón en la piscina, es que tu tiburón es tu madre, no tu suegra. Ahí lo dejo. ¿Eh? No sé, entonces tus relaciones personales es tu tiburón, la abundancia, que no llegas a final de mes, tienes un problema de salud que te tiene muy preocupada, cualquiera que sea tu tiburón en la piscina, cualquiera que sea el tema que te preocupa, dale las gracias. ¿Por qué? Porque va a hacer que te muevas, te vas a mover, sí o sí en busca de una solución, porque es que si no, el tiburón te va a acabar comiendo o desgastando, quitándote la poca energía que te quede ya a estas alturas. ¿Cómo ¿Cómo te ofrezco acompañarte? Pues voy a crear un grupo de crecimiento. De hecho, cuando yo iba a aquellas sesiones con aquella señora en Girona, mira, era el año 2008. Ahora mismo, cuando estaba haciendo el esquema de este capítulo, me acordaba de la fecha, o sea, va a hacer 18 años, 18, 2008, sí, 18 años, o sea, 2 ciclos de 9 años. Este año empieza mi tercer ciclo de 9 años desde que empecé crecimiento. ¿Qué significa eso? Que es un nuevo comienzo. En el año 2008 yo hice mi primer comienzo. En el año 2017 tengo aquí mi libreta con mis proyectos. Hice mi segundo gran comienzo porque en el año 2016 empecé en octubre del 16 a hacer constelaciones familiares, a formarme como consteladora familiar. Y este año 2026 empiezo mi proyecto de acompañamiento en grupo, mi proyecto de acompañamiento grupal de crecimiento personal y espiritual. Claro, obviamente con las herramientas de constelaciones, pero no será talleres de constelaciones, será taller de acompañamiento grupal donde todas las personas puedan exponer lo que les pasa y que lo podamos trabajar, sanar, mejorar, plasmar con las herramientas de constelaciones. Y para ello voy a crear una membresía. Próximamente en mis redes lo publicitaré y tendrás toda la información. Pero, ¿por qué es tan importante el grupo? Ya te lo he esbozado antes, pero ahora te lo quiero volver a explicar otra vez. ¿Por qué es tan importante la sanación grupal? Pues es tan importante porque el camino de sanación y de crecimiento no es fácil, ¿de acuerdo? No es fácil y da miedo, y yo lo sé que da miedo y sé que pensamos que no vamos a poder sostenerlo. Os aseguro por mi experiencia y por la de todas mis clientas en estos 4 últimos años desde el confinamiento, no, ya 5, madre mía, cómo pasa el tiempo, 5 últimos años de acompañamiento a mis clientas, que digamos, el universo, la energía, Dios, la fuente, como quieras llamarlo, no nos manda nada que no podamos sostener. Eso os lo aseguro. Mira, os voy a poner un ejemplo. A veces hay personas que vienen a los talleres de constelaciones y que se tienen que desconectar la cámara y se van en el taller y que luego, me acuerdo una chica que una vez me dijo, se lo siento mucho, pero me entró un sueño terrible, o sea, no podía mantenerme despiertas. Imaginaros, su sistema nervioso le mandó una señal de alerta y la hizo dormirse. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese día lo que se estaba moviendo en aquel taller, ella no lo podía sostener, ¿vale? Pues su sistema nervioso la desconectó perfectamente. Quiero decir que
Entonces vino otro día, que sí que estaba preparada, vino otro taller y ya pudo hacer el trabajo, etcétera. O sea, no nada, o sea, no nos van a enviar nada que no podamos sostener. Pero el grupo sostiene. Quiero decir que cuando una persona trae un conflicto, un problema, algo que le mueve, algo que la energía grupal la abraza. Y además la energía de las constelaciones familiares es una energía, primero, muy amorosa y segundo, es una energía que da muchísima fuerza y muchísima vitalidad. Nos puede dar al principio, eso es cierto, a lo mejor me estáis escuchando y me decís, no, mentira, porque yo he ido a un taller de constelaciones y salí cansadísima y salí con gran dolor de cabeza. Seguro, me lo creo, porque a mí también me ha pasado. Es al principio. Hasta que el cuerpo físico no se acostumbra a la energía tan poderosa, de tan alta vibración como son las constelaciones familiares, al principio ocurren estas cosas. Y también cuando se mueven según qué temas. Pero cuando ya el cuerpo físico se acostumbra, el trabajo con movimientos sistémicos y constelaciones es un trabajo que da muchísima energía y es una energía que nos da vitalidad, que nos da buen humor, que nos da entusiasmo. Es como que las constelaciones familiares, cuando por fin conseguimos mirar hacia la vida, nos da exactamente eso, energía vital. No significa que por hacer crecimiento, o sea, no te voy a engañar, para nada, ¿eh? Por hacer crecimiento personal y por hacer talleres de grupo y por hacer crecimiento en grupo o individual, no va a cambiar la vida de un día para otro. Pero te aseguro que como todos estamos conectados, cuando uno cambia, todos cambian. Te aseguro, te lo juro por mi hijo, que cuando yo empecé a hacer crecimiento, pensaba, ostras, ¿cómo está cambiando su padre últimamente? Y no era su padre el que estaba cambiando, su padre no hacía nada, la que estaba cambiando era yo. Claro, porque estamos todos conectados y si yo me muevo, obligo a que las otras personas, la energía de las otras personas se muevan también. Y las personas de nuestro alrededor no saben exactamente qué nos pasa, pero nos notan diferentes. ¿Eh? Eso también nos pasa cuando empezamos a hacer crecimiento. Bueno, te dejaré toda la información por las redes, por aquí, me puedes contactar por mi página web, mariajosereina.com, allí tienes un formulario de contacto, me puedes escribir y poner lo que quieras, preguntarme cualquier cosa, pero te aseguro que este año 2026 va a ser el año de la sanación, del crecimiento, el año que vayamos por nuestros sueños y para ir por nuestros sueños necesitamos quitarnos el tiburón, quitarnos el depredador, quitarnos los miedos, quitarnos eso que nos frena y que no nos hace que avancemos en la dirección correcta. Quitarnos eso que nos quita la energía, que nos drena, que nos hace estar siempre en la alerta y corriendo. 2026 va a ser el año de la sanación grupal. Hasta el próximo capítulo.